Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios por el estudio de la lección número 11 programado para el sábado 16 de diciembre. Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe. Sea hecho como quieres, y su hija quedó sana desde ahora. Mateo 15:28. En esta oportunidad nos corresponde estudiar la segunda parte de la misión en favor de los no alcanzados, y descubrimos que en toda la historia de la redención está palpable el testimonio de cómo Dios ha buscado al ser humano para salvarlo, y en el Antiguo Testamento se describe el propósito de usar al pueblo de Israel para llamar la atención de las naciones hacia el conocimiento del Dios verdadero y sus propósitos redentores. Pero también en el Nuevo Testamento, Jesús revoluciona la misión a través de la Gran Comisión, enviando a sus discípulos a todas las naciones, para buscar a los perdidos con el mensaje de la salvación en todo el mundo y en el lugar donde ellos se encuentran. Apocalipsis 14 del 6 al 12. En los centros urbanos y rurales, pero debido al elevado índice de la explosión demográfica, donde la estadística de la población mundial, según las Naciones Unidas, en el 2018 indicaban un 55% de concentración de la población mundial en las zonas urbanas, y que de acuerdo a la tendencia esta cifra aumentaría hasta un 68% para el año 2050, todos los que estudiamos la profecía bíblica debemos entonces entrar en la conciencia de que se está desarrollando en el santuario celestial la última etapa del ministerio redentor de Cristo, y que luego viene el cierre del tiempo de la gracia y la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, con sentido de urgencia debemos de aprovechar este valioso tiempo de oportunidades para llevar el mensaje de la salvación a las ciudades urbanas y rurales, y hacerles la invitación de parte de Dios de abandonar el pecado, la falsedad religiosa, y aceptar las indicaciones oportunas del mensaje del Evangelio eterno en el contexto del triple mensaje angélico. Apocalipsis 14 del 6 al 13. Jesús sigue siendo el modelo de fidelidad y de constancia en el cumplimiento de esta misión evangelizadora, redimiendo el tiempo, aprovechando al máximo sus 3 años y medio de ministerio público a favor de la humanidad sufriente, y luego entregando su vida para el perdón de los pecados del mundo en la cruz del Calvario. Los evangelios testifican su labor en las zonas rurales y urbanas de Israel y también en las regiones extranjeras de los gentiles. Nuestro versículo de memoria relata su encuentro con una mujer sirofenicia cananea, según la versión de Marcos, y Mateo, para sanar a su hija atormentada de un demonio. Fue en parte uno de los propósitos de su visita a las ciudades extranjeras de Tiro y de Sidón. Y en nuestro estudio tendremos la oportunidad de profundizar en los detalles importantes de la misión de Cristo en favor de las ciudades. Hoy estudiaremos, número 1, el campo de labores del corazón misionero de Dios es todo el mundo. Y número 2, Jesús preparó a los discípulos para llevar el Evangelio al lugar donde el pecador se encuentra, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el campo de labores del corazón misionero de Dios, es todo el mundo. Leemos en el Nuevo Testamento que Jesús partió con sus discípulos de Genezaret, una región aledaña a Galilea de los gentiles, Mateo 14:34, y se retiró a la región de Tiro y de Sidón, ciudades cananeas de origen fenicio, Mateo 15:21, que se ubican en el actual Líbano. Jesús los llevó para hacer algo especial. Los llevó al mismo lugar de los hechos para que pudieran aprender de la manera práctica lo necesario para llevar el Evangelio del Reino a las naciones del mundo. Para dicho fin tenían que desplazarlos de Jerusalén. Ellos tendrían que saber cómo alcanzar a todos los grupos de personas multiculturales, llevándoles el mensaje de la salvación a quienes habitan en las ciudades. Dios ubicó a Israel en un sitio estratégico para alumbrar a las naciones paganas que le rodeaban. Isaías 42, versos 5 y 6. Y por su influencia consagrada y obediente, ellos pudieron haber llamado a las naciones paganas al conocimiento del Dios verdadero, Isaías 2 del 1 al 3. Pero vemos con lamento cómo Israel fracasa en su misión. Citas como la de Jueces capítulo 3 en sus primeros 6 versículos, Primero de Reyes del 5 del 1 al 12 y 11 del 1 al 6, nos indican todo lo contrario. Israel fracasó en la misión.
En Jueces capítulo 3 del verso 3 al 5 se explica que Dios no destruye a las naciones paganas al introducir a su pueblo en la tierra de Canaán, en parte para probar su lealtad. Se les permitía cierto tipo de relación comercial con las naciones, pero Dios dejó muy en claro la prohibición de entrar en relaciones matrimoniales con los hijos de esas naciones, porque los apartarían de Dios y de la fe verdadera. Pero ellos desobedecieron. Sus reyes también lo hicieron. Se casaban con mujeres de origen pagano, como fue el caso de Salomón y del rey Acab, entre otros. Y de esa manera se formaban grupos de convivencia pluricultural dentro del espacio territorial que finalmente hicieron que los hijos de Israel adoraran a los dioses de las naciones y pecaran de idolatría delante de Dios. En Jueces 3:6 dice: y tomaron a sus hijas por esposas, y dieron a sus hijos a ellas, y sirvieron a sus dioses. Y vemos en la historia sagrada que el rey Salomón se casó con mujeres paganas y adoraba a los dioses de Sidón. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, primero de Reyes 11:5, y se registra el caso de Acab, que bajo la influencia de Jezabel, mujer de origen sidonio, oficializó en Israel el culto a Baal. Primero de Reyes 16 del 29 al 31 y 18:21. Estas naciones en alguna medida por su relación con Israel estuvieron conectadas con la revelación del Dios verdadero, pero incurrieron en una distorsión y desviaron la adoración a dioses extraños creados a su imagen y semejanza, como sucede aún en el tiempo moderno. Y a pesar de que la historia del paganismo e idolatría y su influencia negativa sobre la nación elegida, Cristo lleva a sus discípulos a esos lugares solamente para enseñarles una misión transcultural, confrontando los prejuicios de intolerancia, y ejemplificó para sus seguidores una misión urbana integral hacia todas las culturas y nacionalidades. Quiso mostrarle a sus discípulos de manera práctica que en esas naciones paganas también hay personas que tienen anhelos espirituales de salvación, que no están cerradas a recibir la verdad, y el poder del Evangelio puede alcanzarlos, aunque parezcan inalcanzables. El misionero urbano en la actualidad enfrenta desafíos como las pandemias, las calamidades naturales, el medio ambiente distorsionado, el elevado costo de la vida, la intolerancia religiosa y restricciones a la libertad de expresión. Sin embargo, debe de trabajar en las ciudades, ya que Jesús dijo a sus discípulos y a nosotros que nos envía como ovejas en medio de lobos, pero que debemos de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas en el cumplimiento de la evangelización del mundo. Mateo 10:16. En Mateo 9, del 35 al 38, Jesús, el insigne ejemplo nuestro, recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todo esto indica con claridad la misión de Cristo era de carácter universal. Él buscaba los sectores perimetrales de cada ciudad, de cada lugar habitado, todas las ciudades y aldeas, sin pasar por alto sus provincias y villas. El énfasis de Cristo era un alcance total y minucioso y universal. En Mateo 4:23 también se explica su triple misión, ubicándonos en la región de Galilea. Y ese énfasis era enseñar, predicar y sanar. El tiempo verbal indica de que no se limitó a compartir una información útil, sino que transmitía un estilo de vida basado en las palabras de Dios. Y el pasaje también indica que atraía a las multitudes, no solo por el estilo rabínico de enseñar en las sinagogas, sino porque él enseñaba con autoridad. Marcos 1:22, Mateo 7:28, 29. Les enseñaba el estilo de vida del reino que había venido a inaugurar en su etapa de reino de la gracia, y las señales y los prodigios que acompañaban su testimonio anunciaban la derrota gradual y progresiva del reino de Satanás y su final destrucción. Su ministerio era integral, curación física, mental y espiritual. Llevaba la restauración física del cuerpo y sanidad de la mente y del alma.
Su finalidad era también la restauración de la imagen de Dios echada a perder por causa del pecado. Jesús sintió compasión por las multitudes dispersas, como las que se encuentran concentradas en las grandes ciudades. Lloró sobre su ciudad de Jerusalén. Lucas 19:41. Miraba a las masas sin rostro que se perderían. Por eso en Mateo 9:38 exhorta que oremos para que nuestros motivos y corazón sean también como los suyos y salgamos a las labores de la mies. Las multitudes mencionadas provenían de Galilea en las 10 ciudades del estado de Decápolis, al este de Jerusalén y de Judea, y al sur, además de Samaria. Y esto nos ayuda a comprender por qué su destino era desplazarse a la región costera de Tiro y de Sidón, parte de Fenicia junto al mar Mediterráneo, al noroeste de Galilea, y era para cumplir su misión transcultural. Continuamos con Jesús preparó a los discípulos para llevar el evangelio a donde el pecador se encuentra. La parte práctica y principal de esta misión era buscar al pecador donde éste se encuentra, para darle la buena nueva del evangelio de la salvación. Esto es ir al lugar de los hechos. Solo llegando allí, podrían ellos ser testigos de las realidades de esas ciudades y tener la mejor comprensión acerca del amor de Dios por todas las personas del mundo, sin importar nacionalidad, idioma, color, raza, sexo, etc. La tarea desde un principio rompía con los esquemas de las divisiones étnicas del pensamiento judío que considerabanse pueblo elegido y veían a los gentiles como indígenas paganos, indignos, inmundos y perros. En su visita a Tiro y Sidón, hizo posible su encuentro con una mujer griega a fin de sanarla a su hija atormentada de un demonio. La versión de Mateo describe el encuentro desde la perspectiva hebrea, destacando la diferencia de un judío y un gentil, pero Marcos lo hace desde la perspectiva gentil, destacando que Jesús se acercaba no solo a judíos, sino a los necesitados de todas las naciones por igual. Pero al unir las dos descripciones nos brindan lecciones valiosas para la aplicación práctica en nuestro cumplimiento de la misión. Marcos destaca el lugar del encuentro en Tiro y Sidón. Jesús quería aprovechar un momento de descanso, pero su presencia se hizo de conocimiento público, y debido a su fama y su trato benéfico con las multitudes y la autoridad de sus enseñanzas, los que se ponían en contacto con él recibían sanidad física, mental y espiritual. Recibían sanidad del cuerpo y del alma. Marcos ahora presenta la nacionalidad de esa madre sirofenicia griega en la actual Siria. La madre buscaba la sanidad de su hija. Mateo únicamente la llama a una mujer cananea, que se dirige a Jesús como Señor, Hijo de David. El impacto en los lectores se deja sentir, ya que contrasta la ortodoxia de un judío con el estilo de vida pagano de un cananeo, adorador de ídolos, de prácticas malvadas, que habían sido un obstáculo para la nación judía. Esta cosmovisión étnica y religiosa era tan fuerte entre los discípulos como para considerar imposible que una mujer como ella tuviera fe y pudiera formar parte de los hijos del reino. Ante el clamor de la madre, la respuesta de Jesús y de los discípulos se puede interpretar como la de ignorar y rechazar a la mujer que pedía un milagro. Sin embargo, en la versión de Marcos se suaviza el enfoque como que Jesús primero estaba probando la fe de ella para darle luego su poder sanador y luego impartirle una lección de que sin importar el origen étnico y nacional, aún su origen pagano, ella podía ser beneficiaria. Sin embargo, el común denominador entre Mateo y Marcos fue la lección que Jesús dio a sus discípulos sobre el trato que ellos dispensaban a los gentiles, en contraste con su amorosa consideración para toda la humanidad sufriente del mundo. En la versión de Mateo 15 del 22 al 28 se presume el orgullo racial de los discípulos, a pesar de que la madre cananea reconoció a Cristo como Señor e Hijo de David, ante lo cual Jesús calló para esperar la reacción de los discípulos, y de inmediato ellos pidieron que la despidiera sin ayuda, no sin aclararle que él no había sido enviado, sino a los descendientes de Abraham, a la casa de Israel. Pero Marcos 7 del 24 al 30 vuelve a suavizar diciéndole en labios de Jesús a la madre: deja primero que se sacien los hijos,
No le cerró las puertas a la posibilidad del milagro. Dios provee este registro para enseñar que las buenas nuevas del Evangelio son para todo el mundo. La frase de Mateo es: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Puede interpretarse como una frase fuerte, casi humillante, para la mujer, que de manera más profunda la puso a prueba en su fe, y al acercarse a una gentil, era un desafío a la costumbre tradicional. Podemos recordar el diálogo entre Jesús y la samaritana en Juan 4:9. ¿Cómo tú, siendo judío, le pides de beber a una mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y si queremos verlo de forma más radical, leamos la explicación que Pedro le diera al centurión romano Cornelio en Hechos 10:28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío acercarse a un extranjero. Sin embargo, Jesús usó esa expresión más suave al referirse a los gentiles no como un perro callejero enfermo y depredador de desperdicios, sino como un cachorrito que obtiene trato cariñoso y cuidadoso de parte de sus dueños. La fe de la madre no se extinguió, se aferró más a la súplica que alcanzó el favor pedido. Ella estuvo de acuerdo con que Jesús, de que a Israel le tocaba primero el privilegio, pero no se consideró excluida. Sus palabras fueron: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Así expresó su fe perseverante y su segura confianza en la bondad de Dios. Vio las barreras raciales y culturales como menores ante su gran necesidad de sanidad interna. Y solo el Evangelio puede elevarse sobre tales barreras para dar sanidad a su hija. Y a Jesús honró la fe de esta mujer y le dijo: puedes irte, el demonio ha salido ya de tu hija. Y el punto culminante de la narración en el verso 30 es: y cuando ella llegó a su casa, encontró a su hija en su cama y que el demonio había salido. Alabado sea Dios. Ahora Lucas nos traslada a la época apostólica donde predominaba este prejuicio cultural, refiriéndose a la entrevista entre Pedro y Cornelio en Hechos capítulos 10 y 11. Cornelio era un centurión romano, uno de esos corazones que suspiraban por conocer a Jesús el Salvador. Y esto debe de llamar nuestra atención, porque si Israel falló en su misión en relación con la primera venida de Cristo, nosotros debemos de cuidarnos de no replicar ese error en nuestra participación en la misión de preparar al mundo para la segunda venida de Jesús. Tito 2:13. Vemos en Hechos 10 del 9 al 16 y luego versos 28, 34 y 35. Cómo el Espíritu Santo trabaja paralelamente en la mente de Pedro y en la de Cornelio, quienes se hallaban a una distancia considerable de 30 millas o 48 kilómetros entre Cesarea y Jope. A Cornelio se le presenta la visión, un ángel, como un mensaje de aprobación, en donde Dios acepta su vida piadosa, sus oraciones y limosnas y la sincera deseo de conocer a Jesús como Salvador personal, y le envía las instrucciones de ir a Jope para entrevistarse con Pedro, el discípulo de Jesús. Pero también se preparó el corazón de Pedro para entrevistar a Cornelio el gentil, de manera que, aprovechando el hambre de Pedro, quien sube a una azotea a orar mientras le sirven los alimentos, le sobreviene un éxtasis y ve en visión un lienzo lleno de todo tipo de animales inmundos y reptiles que bajaban con una sábana del cielo, y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Ante él respondiendo: Señor, nunca ha pasado por mis labios cosa inmunda. Y las palabras siguientes fueron: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Hechos 10:15. Y esto se repite 3 veces. Pedro queda atónito y reflexionando sobre el significado cuando es notificado de la visita de 3 mensajeros de Cornelio, y luego recibe la orden directa del Espíritu Santo: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hechos 10 del 17 al 20. Y pudo entonces aclarar su mente sobre la visión del lienzo en su entrevista con Cornelio. Y Pedro con sinceridad le explica al centurión lo siguiente en Hechos 10:28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. La visión no se trataba del régimen alimenticio ni de la absurda interpretación de que la sangre de Cristo limpia animales inmundos para ser parte de la dieta alimenticia, sino la realidad es que la sangre de Cristo únicamente limpia a los pecadores de sus pecados, y ya redimidos no deben de ser vistos como inmundos. Hechos 10:15. Ahora Pedro añadió:
En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nacionalidad se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, 34 y 35. La noticia de la visita de Pedro al centurión romano levantó una ola de protestas en Jerusalén, según Hechos 11, del 1 al 18. Cuando llega a la ciudad con 6 creyentes que lo habían acompañado, le recibieron diciéndole: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y Pedro relató lo sucedido. Entonces, oyendo, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La Biblia habla de la universalidad de la salvación para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y abraza su pacto eterno. Tito 2:11, Gálatas 3:26, 27, Efesios 2 del 11 al 14. Podemos concluir que la conversión de Cornelio y la tarea de Pedro de testificar eran tan importantes para la misión de la iglesia que Dios se comunicó con ellos de forma sobrenatural. Hechos 10 afirma enfáticamente que Dios no hace acepción de personas. El evangelio fue entregado oficialmente al mundo gentil. Esta obra se le encarga a un alto representante del judaísmo. Pedro tenía que comenzar una obra que continuaría por siglos y milenios, salvando para el reino de los cielos a millones de personas que nacieran en los continentes europeos, asiático, africano, oceánico y en las Américas. Dios nos guía paso a paso en la vida espiritual. Con Dios no necesitamos adelantarnos a las conclusiones porque Él nos lleva un paso a la vez. Solo si nos damos cuenta de cuán lejos hemos avanzado hasta que llegamos al último paso en nuestras vidas. La fe en el Señor Jesucristo y en la palabra de Dios es vital e imprescindible para la salvación del hombre. Tenemos abundantes ejemplos que nos confrontan en sus detalles, como el de Mateo 8 del 10 y verso 13. Otro centurión asombra a Cristo con una fe profunda en el poder y en la autoridad de la palabra de Cristo, creyendo que con solo que diera la orden, su siervo sanaría, aún estando a una distancia considerable del lecho. Y este tipo de fe no fue encontrado ni tan siquiera en Nazaret, la tierra natal de Jesús, donde no pudo hacer ninguno de los milagros que hizo en otras ciudades debido a la incredulidad. Algunas personas están dispuestas a aceptar algunas de las enseñanzas de Jesús. Otros le siguen mientras la vida les florece, pero cuando viene la adversidad están listos para abandonarle. Pero este hombre que conocía la autoridad y lo que ésta implica, él sabía que debía de dar total lealtad a sus autoridades superiores romanas, pero también reconoció la autoridad de Jesús sobre su vida y que debía de seguirle pase lo que pase, en la bonanza y en la adversidad. Y después de conceder el milagro, Jesús profetizó en Mateo 8 del 10 al 12 que como él muchos vendrían del oriente, del occidente, del norte y del sur. Serían gentiles y con ese tipo de fe entrarían en el reino de Dios. Y los hijos del reino, judíos, por su falta de fe e incredulidad y desobediencia a la palabra de Dios, se perderían. Acerca de la importancia de la fe, también Jesús dirigió una parábola en Lucas 18 en los primeros 8 versículos, acerca de las condiciones que prevalecerían en el tiempo de su segunda venida y que pondrían severamente a prueba la fe de sus seguidores, a tal grado que serían considerados a la vista de sus enemigos como una viuda despojada de todo privilegio terrenal o temporal. Vale la pena considerar la comparación de Lamentaciones 1:1, donde Jeremías llora sobre Jerusalén desolada y sin santuario y sin habitantes, ya que unos murieron a filo de espada y otros fueron llevados cautivos a Babilonia. Los compara con una viuda y luego relata las acciones del adversario, es decir, el diablo, 1 de Pedro 5:8, y cómo todas las variables económicas, políticas y religiosas serían puestas en su contra. Pero Jesús resalta las características de aquellos escogidos que orarán a Dios de día y de noche y que finalmente vendría la liberación para socorrerlos. Todos aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Mateo 24:13. Sus nombres estarán registrados en el libro de la vida y vencerán en ese tiempo de angustia como nunca lo ha habido, desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1, Jeremías 30:7. Pero la pregunta de Jesús en Lucas 18:8 es valedera, sobre todo para quienes vivimos en las etapas finales del tiempo de la gracia. Si para la segunda venida de Cristo Él hallará fe en la tierra, ¿hallará fe en nosotros?
La fe del pueblo remanente deberá brillar incluso en medio de la oscuridad y de las tinieblas que cubrirán la tierra. Debe de ser una fe a prueba de fuego, que soporte privación, la burla, el ridículo, el escarnio, escasez, la cárcel, la tortura y aún el martirio. Este será un corto tiempo de angustia, porque de lo contrario nadie podría salvarse. Marcos 13 del 17 al 20, pero de ellas serán librados. Jeremías 37. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Los salvados reconocerán a las personas que dirigieron su atención hacia el Salvador resucitado. ¿Qué conversación feliz tendrán con esas personas? Dirán: yo era un pecador sin Dios y sin esperanza en el mundo, y tú viniste a mi encuentro y me dirigiste mi atención hacia mi precioso Salvador como mi única esperanza. Y yo creí en Él y me arrepentí del pecado, y se me concedió que me sentara con los santos en los lugares celestiales. Otros dirán: yo era un pagano en tierra pagana, tú dejaste a tus amigos y tu cómodo hogar y fuiste a enseñarme cómo podía encontrarme con Jesús y creer en Él como el único Dios verdadero. Destruí mis ídolos y adoré a Dios y ahora le veo cara a cara. Estoy salvado, eternamente salvado, para contemplar a aquel a quien amo. Entonces lo veía solamente con los ojos de la fe, pero ahora le veo tal como Él es. Ahora puedo expresar mi gratitud por su misericordia redentora al que me amó y me lavó mis pecados con su propia sangre. Otros expresarán su gratitud a los que los alimentaron siendo hambrientos y los vistieron siendo desnudos, cuando la desesperación ataba sus almas en la incredulidad, y el Señor los envió a encontrarlos, y les dicen: para que me hablaras palabras de esperanza y de consuelo. Me trajiste alimento para mis necesidades físicas, abriste para mí la palabra de Dios y me despertaste a mis necesidades espirituales. Me trataste como hermano, simpatizaste conmigo en mi aflicción, restauraste mi alma herida para que pudiera asirme de la mano de Jesús, que Él había extendido para salvarme. En mi ignorancia me enseñaste con paciencia que tenía un Padre celestial que se preocupa de mí. Leíste para mí las preciosas promesas de su palabra. Hiciste que surgiera en mí la fe en que Él me salvaría. Mi corazón se ablandó, se sometió y quebrantó cuando contemplé el sacrificio de Jesús hecho por mí en la cruz. Sentí por Él el hambre por el pan de vida y por la verdad, y fueron de valor incalculable para mi alma. Ahora estoy aquí salvado, eternamente salvado, para vivir interminablemente en su presencia y para alabar a aquel que dio su vida por mí. Ministerio de las Publicaciones, páginas 446 y 447. Una gran cantidad de los que profesan ser siervos de Cristo no lo son en realidad. Están engañando sus almas para su propia destrucción. Mientras profesan ser siervos de Cristo, no viven en obediencia a su voluntad. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Muchos, mientras profesan ser siervos de Cristo, obedecen a otro amo y trabajan diariamente en contra del maestro al quien profesan servir. Ninguno puede servir a dos señores: o aborrecerá al uno y amará más al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 394. La fe que es para la salvación no es una fe casual, no es un consentimiento del intelecto meramente, es la creencia arraigada en el corazón que acepta a Cristo como Salvador personal y está segura de que Él puede salvar perpetuamente a los que acuden a Dios mediante Él. Creer que Él salvará a otros, pero no nos salvará a nosotros, no es una fe genuina. Sin embargo, cuando el alma se aferra de Cristo como la única esperanza de salvación, se manifiesta entonces la fe genuina. Esa fe induce a su poseedor a colocar todos los afectos del alma en Cristo. Su comprensión está bajo el dominio del Espíritu Santo y su carácter se modela de acuerdo con la semejanza divina. Su fe no es muerta, sino una fe que obra por amor y le induce a contemplar la belleza de Cristo y a asimilarse al carácter divino. Se cita Deuteronomio 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Mensajes Selectos, tomo 1, página 458. La rectitud tiene su raíz en la piedad. Ningún ser humano puede ser justo si no tiene fe en Dios,
ni mantiene una conexión vital con Él. Tal como las flores del campo tienen su raíz en el suelo y tal como deben recibir aire, rocío y lluvia y luz del sol, nosotros debemos recibir de Dios los elementos que sostengan la vida del alma. Solo recibimos poder para obedecer sus mandamientos cuando nos transformamos en participantes de su naturaleza. Ninguna persona elevada, humilde, instruida o ignorante podrá mantener constantemente una vida pura e impresionante delante de sus semejantes, a menos que ésta se halla escondida con Cristo en Dios. Mientras mayor sea la actividad que se realiza entre los hombres, más estrecha será la comunión del corazón con Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 185.